Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. Estamos listos para dar inicio a esta recepción de Shabbat, este día de reposo. Y la verdad es que es un día muy esperado. Es un día muy esperado para el pueblo de Israel, porque como veíamos en la recepción de Shabbat pasada, bueno, hay muchas veces restauración para nuestra vida, hay bendición, hay sanidad. Y de verdad es que es importante que aprendamos nosotros a experimentar bendición en nuestra vida, porque eso es justo lo que busca nuestro Abba para nosotros, que podamos experimentar de su bendición. Y mira, el día de hoy estaremos hablando acerca de un tema interesante, del cual no somos del todo conscientes, y me refiero a el tema de las herencias generacionales. Pregunto, ¿te has dado cuenta que hay ciertos patrones que tienden a repetirse de generación en generación? Fíjate muy bien, ve a tu alrededor, ve a tu persona y fíjate en patrones muchas veces de comportamiento. De la forma en la que actúas tú, pues es la forma en la que actúan probablemente tus papás, es la forma en la que actuaron tus abuelos, tus bisabuelos y así sucesivamente. Mira, no solamente patrones de comportamiento, también encontramos patrones de adicciones. Podemos ver de repente a una persona que probablemente tiene algún tipo de adicción a una bebida alcohólica o bien algún tipo de droga. Y bueno, vemos cómo los antepasados tuvieron probablemente algún tipo de adicción. Vemos también en algunos casos patrones de enfermedades. También que bueno, van pasando de generación en generación. Pero aquí la pregunta interesante es que los patrones, como lo mencionábamos, realmente tienden a repetirse y es realmente parte de las herencias generacionales. Bueno, veamos a la luz de la Torá, qué es lo que nos habla acerca de las herencias generacionales y qué es lo que lo causa. Así que acompáñame por favor al libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 4 y versículo número 5. Éxodo capítulo 20, versículo 4 y versículo número 5. Dice: No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Elohim, fuerte, celoso. Y subraya ahí que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Fíjate qué interesante, que en primer lugar nos habla acerca de la idolatría. De la idolatría que se trata de enemistad contra Elohim, lo cual ocasiona graves consecuencias sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Y es que vemos cómo la idolatría lamentablemente ha adormecido conciencias, lo que ha permitido que muchas de las personas simplemente no sean conscientes de la forma en la que interactúan o de la forma en la que tienen una relación con nuestro Abba. Vayamos por favor al libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 1 al versículo número 7. Y Yahweh dijo a Moshe: Alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moshe alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Yahweh, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Yahweh descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Yahweh. Versículo número 6. Y pasando Yahweh por delante de él, proclamó: Yahweh, Yahweh, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Versículo 7. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es interesante que leíamos en los primeros versículos cómo el tema de las herencias generacionales está provocado en cierta forma por la idolatría.
Pero vemos interesante cómo en este versículo que acabamos de leer, las herencias generacionales están provocadas en cierta forma por la no obediencia. Fíjate bien, estos versículos de la Torá nos hablan del malvado. Dice que el malvado no pasará por inocente, pero entendamos primeramente quién es un malvado. Daniel capítulo 9, versículo número 5. Daniel capítulo 9, versículo número 5 dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. ¿Te das cuenta quién es un malvado? Un malvado es un transgresor de la Torá. Es una persona rebelde a los mandamientos y a las ordenanzas de Yahweh. Por lo tanto, a causa de la desobediencia a las palabras de Yahweh, es que habrá consecuencias sobre los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación. Salmos capítulo 37, versículo 28. Salmos capítulo 37, versículo 28 dice: porque Yahweh ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia, ¿qué dice ahí? De los impíos será destruida. ¿Y por qué será destruida la descendencia de los impíos? Justo por causa de la desobediencia a las palabras de Yahweh. Por lo tanto, una persona injusta es una persona desobediente a las palabras de Yahweh. Una persona malvada es una persona desobediente a las palabras de Yahweh. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9 al versículo número 10. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Elohim? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Elohim. Y fíjate qué es lo más lamentable. Lo más lamentable es que la descendencia muchas veces de los injustos tampoco heredarán el reino de Elohim. Y no es porque Yahweh sea malo, sino porque muchas de las veces nunca se rompen con este tipo de herencias generacionales. Ahora, es importante saber que Yahweh es tardo para la ira y es grande en misericordia, lo cual permite una reconciliación con Yahweh para volvernos de los malos caminos. Y esto, repito, es importante, porque entonces nada está perdido. Repito, el que Yahweh sea tardo para la ira y grande en misericordia, permite que podamos tener una reconciliación con Yahweh para volvernos de los malos caminos. Segunda de Crónicas, capítulo número 7, versículo número 14. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo número 14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Continuamos con Números, capítulo número 14, versículo número 18. Números, capítulo 14, versículo 18 dice: Yahweh, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos. Mira, es claro, siempre que el hombre se revela a las palabras de Yahweh, prefiriendo hacer su propia voluntad, la descendencia corre el gran riesgo de repetir patrones de los papás, lo cual pudiéramos traducir a la justicia ante Yahweh. Proverbios capítulo número 10, versículo número 6. Proverbios capítulo 10, versículo número 6 dice: hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Mira, lo habíamos hablado anteriormente. Yahweh es un Elohim justo antes que nada. Por lo tanto, Él busca que lo amemos. ¿Cómo? Guardando y obedeciendo sus mandamientos. Y si lo hacemos de esta manera, leímos que Elohim es misericordioso
y que además hará misericordia a millares, pero a los que lo aman y guardan la Torá, es decir, los mandamientos. Deuteronomio capítulo 5, versículo 9 y versículo número 10. Dice: no te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Yahweh tu Elohim, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Versículo 10, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Fíjate, leímos que la maldad de los padres llega hasta la tercera y cuarta generación. Pero no queda allí, pues podría continuar la maldad si la descendencia no se arrepiente y si la descendencia simplemente no vuelve a las palabras de Yahweh. Pero fíjate también, leímos de la gran misericordia de Yahweh. No habla solamente una misericordia hasta la tercera y cuarta generación. Habla una misericordia a millares, a quienes aman y guardan sus mandamientos. Porque mira, Yahweh ama a quienes lo aman. Proverbios capítulo 8, versículo número 17. Dice: yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Por lo tanto, las herencias generacionales, traducidas a maldiciones generacionales, son solo para quienes no obedecen la voz de Elohim. Pues si tú decides amar a Yahweh, claramente las herencias generacionales o maldiciones generacionales no tendrán lugar en tu vida. Recuerda, Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Bueno, y si tú estás repitiendo patrones de enfermedades, de conductas, ¿será que tus papás fueron malos? Veamos la respuesta que dio Yahshua a este tipo de cuestionamiento. En Juan capítulo 9, versículo 1, 2 y 3. Juan capítulo 9, versículo 1, 2 y 3. Dice: al pasar Yahshua vio a un hombre ciego de nacimiento. Ojo, dice aquí, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y ten muy en cuenta la respuesta que da Yahshua. Yahshua respondiendo: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Elohim se manifiesten en él. ¡Qué gran respuesta! Mira, no se trata de echar culpas. Se trata de que las obras de Elohim se manifiesten en tu vida. ¿Te estás dando cuenta de algún patrón en tu vida que se está repitiendo? Que tal vez pudiera ser algún tipo de enfermedad, algún comportamiento, algún vicio. Córtalo, para que las obras de Elohim se manifiesten en tu vida. ¿No es esto bendición realmente para nuestra vida? Ezequiel capítulo 18, versículo 1 al versículo número 4. Ezequiel capítulo 18, versículo 1 al 4 dice: vino a mí palabra de Yahweh diciendo: ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Yahweh el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Fíjate qué interesante. Aquí está justo lo que leíamos en Deuteronomio, que Yahweh hace misericordia a millares, a los que lo aman y que guardan sus mandamientos. Esto es una bendición, pues entonces toda maldición generacional, repito, no tiene lugar en tu vida si aprendemos a hacer la voluntad del Padre. ¿Y sabes por qué? Porque Yahshua nos justificó. Romanos capítulo 5, versículo 12 al versículo número 19. Romanos capítulo 5, versículo 12 al 19 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte,
Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moshe, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Elohim por la gracia de un hombre, Yahshua. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Yahshua, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amado pueblo de Israel, Yahshua murió por toda maldición generacional, producto de la transgresión de la ley. Así que ahora somos libres. Romanos capítulo 5, versículo número 1. Justificados pues por la emuná, por el creer, confiar y obedecer, tenemos paz para con Elohim por medio de Yahshua nuestro Mesías. Ahora, ojo, esto no quiere decir que ahora podemos entonces transgredir la Torá. Al contrario, debe haber mayor compromiso y conciencia en nosotros por no despreciar la gracia de Yahweh en nuestra vida. Colosenses, capítulo número 1, versículo 12 al versículo número 14. Y es que hoy día, lamentablemente, en la mayoría de las religiones, creen y piensan que muchas veces, bueno, Yahshua vino, nos dio libertad, ahora somos libres. Podemos hacer lo que nosotros queramos. ¿Realmente es de esta forma? Mira, si hacemos lo que nosotros queramos, pudiéramos caer nuevamente en idolatría, pudiéramos caer en desobediencia, y esto atraerá graves consecuencias no solamente para nosotros, sino para nuestras futuras generaciones, tercera y cuarta generación. Colosenses capítulo 1, versículo 12 al 14 dice: con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Mira, Yahshua, que es Yahweh, te ha dado libertad. Libertad de toda maldición generacional. Libertad de toda herencia generacional. Y por ello la importancia de instruir a las nuevas generaciones en la palabra de Yahweh. Proverbios capítulo 22, versículo número 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Así que por lo tanto, un verdadero seguidor y creyente en Yahshua es obediente a las palabras de Elohim. Sin embargo, un creyente que simplemente no obedece la voz de Yahweh es susceptible a desobedecer. Es susceptible a caer en idolatría y por lo tanto es susceptible a que las herencias generacionales lo alcancen. Tito capítulo 3, versículo 4 al versículo número 7. Tito capítulo 3, versículo 4 al 7 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Elohim nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu de Yahweh, el cual derramó en nosotros abundantemente por Yahshua nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros.
Yahweh cargó con todas las herencias generacionales que pudieran impactar en nuestra vida. Pero depende de nosotros el obedecer su palabra para que todas estas herencias generacionales no continúen en nuestra vida y en nuestras futuras generaciones. Isaías capítulo 53, versículo 4 al versículo número 6. Isaías capítulo 53, versículo 4 al versículo número 6. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Elohim y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Mira, si nos estamos dando cuenta de las promesas de Elohim para nuestra vida, decidiendo volver a las palabras de Yahweh, ¿qué nos queda hacer? Sencillo, no despreciar la disciplina de Yahweh. Hebreos, capítulo número 12, versículo 5 al versículo número 7. ¿Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Elohim os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Así que mira, aprendamos entonces a romper con herencias generacionales. ¿Cómo poder hacer esto? Haciendo teshuvá, lo cual implica un arrepentimiento genuino, lo cual implica apartarse de los pecados. ¿Cómo? Primero reconociendo la causa de determinada maldición. Mira, hay ocasiones en las que hay situaciones en nuestra vida de las cuales probablemente ni siquiera somos conscientes, pero es importante cortar de raíz, arrepentirnos con todo nuestro corazón para no volver a reincidir. Deuteronomio capítulo 30, versículo 1 al versículo número 3. Deuteronomio capítulo 30, versículo 1 al versículo número 3 dice, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones, a donde te hubiere arrojado Yahweh tu Elohim, y te convirtieres a Yahweh tu Elohim, y obedecieres a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Yahweh hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos, a donde te hubiere esparcido Yahweh tu Elohim. ¿Te das cuenta de la gran bendición que hay para nuestra vida con un verdadero teshuvá? Un verdadero arrepentimiento. ¿Qué dice aquí? ¿Cómo comienza? Si te arrepientes y además obedeces la voz de Yahweh con todo tu corazón y con toda tu alma, leímos que entonces Yahweh tendrá misericordia de ti y te bendecirá. Oseas capítulo 14, versículo 2 al versículo número 5. Oseas capítulo 14, versículo 2 al versículo número 5 dice, llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Yahweh y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la hora de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como Líbano. Amado pueblo de Israel, Yahweh está esperando por ti. Recuerda, ninguna herencia generacional tiene poder en tu vida si tú estás realmente obedeciendo las palabras de Yahweh. Que esta palabra sea de mucha bendición para tu vida
y que tengas un muy bendecido inicio de Shabbat. Bendiciones.